más, ¿ya? Vamos a, por favor, tener cuidado con encender su cámara y el micrófono para evitar perder la dinámica de la clase y, por favor, les voy a pedir que puedan encender su micrófono en el momento de participar, levantando su manito, ¿ya? Porque no puedo visualizar el chat, a menos que Betty me ayudas, si en caso ves algún mensaje en el chat y me la lees, ¿ya? Ya. Ya, listo. Entonces, chicos, vamos a comenzar la clase del día de hoy. Por favor, si tienen duda o consulta, levanten su manito, nos detenemos y volvemos a repasar el concepto que ha quedado un poco vacío. Mi nombre es Natalie Quispelea, como ya me presentó Betty, soy cofundadora de la Academia TIMET y bueno, también fui directora de CPA y CIMOXUR, así que estoy encantadísima de volver aquí a casa, a volver a enseñarles con un tema académico. Vamos a empezar entonces con los conceptos básicos. A ver, empezamos con la parte de anatomía, ¿ok? Voy a ponerle minimizar para que pueda visualizarlos a todos. Listo. Empezamos con la parte de anatomía. ¿Qué es lo que tenemos que saber aquí? Nosotros conocemos cómo se llama esta estructura. ¿Cómo se llama, chicos? Pueden activar su micrófono, por favor. Se llama tráquea, ¿no? Muy bien. Entonces, nosotros sabemos que tenemos dos pulmones. El pulmón derecho y el pulmón izquierdo. Muy bien. Entonces, ¿qué comprende el árbol bronquial? Lo vamos a descubrir el día de hoy. Sabemos que la tráquea se va a dividir en dos bifurcaciones y una de ellas es el bronquio primario. Muy bien, chicos. Bronquio primario o principal también, ¿ya? Son estas de acá, estas de acá. Ok, entonces este bronquio primario también va a existir en el lado derecho. Así que también tenemos aquí un bronquio primario. ¿Cuántos son? En el lado derecho es uno y en el lado izquierdo, ¿cuántos son? Uno también. Punto número 2. Tenemos los bronquios. ¿Cómo se llaman? Bronquios lobares. Ok, bronquios lobares o secundarios. ¿Cuántas vamos a visualizar aquí? Una, dos y tres. Son tres bronquios lobares en el lado derecho. En el lado izquierdo, ¿cuántos vamos a observar? Bronquios lobares, vamos a poner acá, lobares o secundarios, que son también, a ver, perdón, esta no son tres, son dos, uno y dos. Y colocamos dos, ¿ok? Bien, chicos, aquí también algo que nos va a ayudar a diferenciar, vemos que estos bronquios están fuera del pulmón, porque aquí va a existir el famoso hilio pulmonar, que cuando ingresa, estos bronquios van a cambiar de nombre y se llaman lobares. Por eso es que también se les conoce intrapulmonar. Los bronquios primarios se les conoce como extrapulmonares y los bronquios lobares son los intrapulmonares. ¿Ok? ¿Y por qué, Nat? ¿Por qué, chicos? Porque ingresa hacia el pulmón, ¿no? A través del hilio pulmonar. Y se van hacia los lóbulos. Por eso es que hay tres, ¿no? Muchos de ustedes me van a preguntar, ¿por qué tres en el lado derecho y por qué dos en el lado izquierdo? En el lado derecho, el pulmón, ¿cuántos lóbulos tiene? Tres, ¿verdad? Y en el lado izquierdo, dos. Entonces, cada bifurcación de los bronquios lobares se van a los lóbulos. ¿Ya? Por eso aquí hay tres y aquí hay dos. Como tercer componente, ¿a quién tenemos? Al bronquio. ¿Qué bronquio sigue, chicos? Si es primario y secundario, ¿qué sigue? Terciario, ¿no? Facilito, muy bien. Y que también se llama segmentario o terciario. ¿Cuántos vamos a encontrar en el lado derecho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Son 10 segmentos, ¿verdad? Entonces, estos bronquios segmentarios se van a los 10 segmentos. Entonces, ¿cuántos bronquios segmentarios tenemos? 10. En el lado izquierdo también vamos a tener los bronquios segmentarios. Bronquios
segmentarios o conocidos como, ¿cómo se conocen también? Bronquios terciarios. Muy bien. ¿Cuántos vamos a tener en el lado izquierdo? Son 8 segmentos. ¿Ok? Entonces son 8 segmentos. A través de esta imagen anatómica, nosotros ya hemos podido identificar 3 componentes principales del árbol bronquial, que es el bronquio primario, bronquio lobaro secundario, bronquio segmentario o terciario. Luego continúa otros componentes más que les voy a señalar aquí. Como cuarto componente vamos a tener al bronquiolo. ¿Ok? El bronquiolo, o propiamente dicha, porque también se le conoce como subsegmentario, según algunas bases literarias que las voy a compartir próximamente. Luego, como quinto componente tenemos al bronquiolo. Si algo termina, ¿cómo sería? Bronquiolo terminal, muy bien. Luego tenemos como sexto componente al bronquiolo respiratorio. Al bronquiolo respiratorio. Después, de manera general, podemos nombrarlo así como conducto, conducto alveolar y finalmente el saco alveolar como tal, ¿ya? Porque al final ellos están compuestos por alveolos, ¿ok? ¿Eso qué quiere decir? Que cuando, mira, nosotros, ¿cómo le llamamos a esto? Bronquiolo segmentario. ¿Qué le continuaba? Era un bronquiolo, ¿verdad? Y luego seguía el bronquiolo terminal. Y luego el bronquiolo respiratorio. Y luego que sigue el conducto alveolar. El conducto alveolar. ¿Por qué le dibujas así bolitas? Nada, ya me perdí. Estas bolitas son los alveolos, ¿ya? La distribución alveolar de manera recta, a eso se le conoce como conducto alveolar. Y luego esta distribución arbórea se le va a llamar el saco alveolar, ¿ok? Entonces, que también está conformado por alvéolos, ¿ya? Entonces, aquí finaliza todo el árbol bronquial, chicos. Básicamente ya terminamos la clase. ¿Ya me puedo ir, Nat? No, chicos, no se pueden ir porque tenemos que investigar qué es lo que hay histológicamente en cada uno de estos segmentos que les he mencionado. Así que esa es nuestra chamba del día de hoy, así que les pido que por favor dejen el celular, saquen su tablet, saquen su cuaderno de apuntes y hagamos de que este tiempo que ustedes le van a designar a esta clase sea provechosa, para que luego cuando vayan a clases puedan participar en clase, responder sus preguntas y todo lo demás. Así que chicos, vamos a empezar con la clase. Continuamos. Ya saben, si no entienden, levantan su manito, activan su micrófono, yo me detengo y volvemos a repasar todo otra vez. ¿Ya? Anatomía del árbol bronquial, como ya les expliqué, esta imagen es según el Netter, así que si ustedes tienen el Netter ahí a la mano, también lo pueden visualizar. Aquí tenemos a la tráquea y luego vamos a ver que la tráquea se van a dividir en dos bronquios principales o primarios, que eran estas de acá, ¿verdad? Esta de acá. Pero aquí tenemos que diferenciar algo muy importante, que ambos son diferentes, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? A ver, ¿cuál es la diferencia entre el bronquio primario derecho y el bronquio primario izquierdo? ¿Cuál creen que es la diferencia, chicos? A ver, uno lo ve más anchito, el otro lo veo muy larguito. ¿Cuál creen que es la diferencia, chicos? Muy bien, entonces, o sea, en esta imagen nosotros fácilmente podríamos indicar algunas diferencias, ¿no? Por ejemplo, esta vemos que es un poquito más vertical y un poco más ancha, ¿no? Y esta es un poquito más horizontal y más angosta. Eso quiere decir, bueno, según las literaturas mencionan de que el lado derecho o el pulmón derecho tiene mayor predisposición a que pueda ser infectado con cualquier tipo de microorganismos por el acceso que tiene. ¿Ya? A diferencia del lado izquierdo, que es manera horizontal, ¿no? Entonces, he ahí la diferencia que también puede venir a sus preguntitas y siempre son preguntas frecuentes en clase.
Igual que la tráquea, el bronquio posee cartílago hialino. Entonces, a partir de ahora vamos a diferenciar qué componentes histológicos tiene cada uno de estos segmentos que les he mencionado. Por ejemplo, la tráquea contiene cartílago. El alvéolo contendrá cartílago, o sea, si continúa, ¿contendrá cartílago? ¿Sí o no? Eso lo vamos a descubrir. Anatomía del árbol bronquial. Tenemos que diferenciar dos porciones importantes, tanto la porción conductora y la porción respiratoria. ¿A partir de qué segmento tú empiezas a realizar el intercambio gaseoso? Es algo fácil, ¿ah? ¿A partir de qué segmento? Sería a partir del segmento o el bronquiolo respiratorio. Entonces, ¿con quién respiro? Con el bronquiolo respiratorio. Así te puedes acordar para tu examen. Entonces, a raíz del bronquiolo respiratorio hacia adelante, todo te ayudará al intercambio gaseoso. La porción conductora es aquel caminito que te va a ayudar a llevar el aire, ¿ya? Pasamos. Acá tenemos una imagen muy bonita del néter que es de manera más dimensional y también un poquito más agrupado. Tenemos aquí a los bronquios que comprende hasta esta zona de aquí, a los bronquios. Luego vemos a los bronquiolos que comprende toda esta zona de acá. Y finalmente a los lobulillos que va a comprender el bronquiolo terminal, bronquiolo respiratorio, conductos o sacos alveolares. Y finalmente los acinos. Muchas veces me dicen algunos, Nat, tú me has enseñado toda la distribución de los componentes, pero en mi examen me dijo cuáles son los componentes del lobulillo. ¿Y ahora qué hago? Los componentes del lobulillo están aquí. Le voy a hacer zoom, a ver, para que ustedes lo puedan visualizar. Mira, aquí podemos ver que dentro de los bronquiolos están los lobulillos. ¿Y qué comprende el lóbulo? Es el bronquiolo terminal, el bronquiolo respiratorio, conducto y sacos alveolares. Esta es pregunta frecuente así como los acinos. ¿Qué porciones comprende un acino o a qué se le denomina acino? Es el conjunto de los bronquiolos respiratorios, conductos y sacos alveolares. ¿Ya? Esta es pepita, así que guárdenla, anótenla, resáltenla. Son conceptos que debemos de conocer. A continuación vamos a enumerar una serie de conceptos para que ustedes lo tengan más claro. Tenemos la porción conductora. ¿De dónde a dónde comprende la porción conductora? Desde el bronquio primario hasta, ¿dónde? Hasta el bronquiolo terminal. Muy bien. Desde el bronquio primario hasta el bronquiolo terminal. Esa es la porción conductora, que está aquí, ¿no? ¿Qué comprende la porción respiratoria? A ver, ¿qué comprende la porción respiratoria? Según ustedes, según lo que les he estado explicando. Comprende desde el bronquiolo respiratorio, muy bien, hasta la formación de los conductos y sacos alveolares. ¿Ya? Muy bien, chicos. Entonces, esa es la diferencia básica dentro de la porción conductora y la porción respiratoria. Ahora es importante también saber qué es un alveolo. El alveolo es la unidad microscópica que realiza el intercambio gaseoso por capilares. ¿Y dónde lo ubicamos? Está aquí. Miren, este es un alveolo, acá vemos otro alveolo, aquí y aquí. Y aquí vemos un conjunto de alveolos que vamos a saber cómo se denominan. Luego yo les expliqué qué es el conducto alveolar, ¿verdad? Que es la distribución recta de una agrupación de alveolos. ¿Y dónde está esa? Está aquí. Mira, ¿ves? La podemos observar aquí. Es de manera recta y es un conjunto de alvéolos, ¿no? Que están dando esa distribución recta. El saco alveolar. ¿Qué les dije que era el saco alveolar? Eran espacios formados por cúmulos de alvéolos. ¿Cuáles serían? Serían estas de acá, mira, por ejemplo. Son puros alveolitos, ¿no? Alvéolos, que están formando sacos. ¿Qué era el acino alveolar? ¿Qué conformaba el acino alveolar? Aquí está, abajo está, aquí está tu plagio. Son los bronquiolos respiratorios, conductos y sacos alveolares. Y finalmente tenemos los poros de Kohn.
Este es un datito que a veces los doctores suelen preguntar para fastidiar a los chicos, para saber si han estudiado, han leído su libro o no. Y aquí vamos a encontrar a los famosos poros de Kohn. Estas son delgadas comunicaciones entre los alvéolos, que suelen ser entre 5 a 15 micras, y las podemos visualizar acá. Mira, estos son los poros que permiten las comunicaciones, ¿ya? Este datito, chicos, guárdenlo, porque a veces no todos tenemos ese datito que a veces hace la diferencia en tus exámenes. Así que vayan anotando, por favor. Al final voy a hacer algunas preguntas. Pasamos. Ahora vamos a ir un poquito más rápido, así que pido su concentración porque ya sabemos toda la distribución del árbol bronquial. Ahora vamos a hablar de segmento por segmento, segmento por segmento. Así que no se me pierdan, por favor, su concentración al 100%. Empezamos con el lobulillo, que yo les había explicado aquí. A ver, vamos a retroceder. Este es el lobulillo. ¿Qué comprendía el lobulillo? El bronquiolo terminal, ¿qué más? Los alvéolos, el bronquiolo respiratorio, conductos alveolares y los sacos alveolares, ¿no? Al decir saco alveolar ya estoy incluyendo a los alvéolos, ¿no? Si te das cuenta, este saco alveolar tiene una distribución arbórea de los alvéolos, ¿ya? Mira, estos alvéolos aquí. ¿Ves? Si te das cuenta. Y tener en cuenta aquí un datito, cuando ustedes empiecen a llevar el curso de imagenología, este tejido conectivo elástico nos va a permitir delimitar a estos espacios, a estos lobulillos, porque es lo que tú vas a poder visualizar en una radiografía. Ya en una radiografía no vas a visualizar un alvéolo, es imposible. Entonces vas a ver pequeños segmentos y a veces cuando hay invasiones microscópicas, bueno, esto se nota como cavidades, opacidades, entonces de manera general nosotros nos desarrollamos en la parte del lobulillo, o sea, nuestra nomenclatura es como lobulillo. Ya es un datito para más adelante, les va a servir. Por otro lado, vamos a hablar un poquito más acerca de la anatomía del árbol bronquial, ¿no? Un poquito más específico. Tenemos a los bronquios. Dentro de los bronquios teníamos al bronquio primario, bronquio secundario, bronquio terciario, segmentario, que se van a dividir en bronquios segmentarios primarios, bronquios subsegmentarios grandes, bronquio subsegmentario pequeño. Ya, eso es un dato adicional, chicos. Ya eso como para que tú te luzcas en tu clase. Profesor, yo he leído esto. Entonces ahí está para que te luzcas en tu clase y le puedes dar como un aporte adicional a tu clase. Después de los bronquios, ¿qué seguía? Seguían los bronquiolos. Son aquellos que no van a poseer placas de cartílago. ¿Qué significa? Que los bronquios aún presentan placas de cartílago. Ya en los bronquiolos ya no vas a ver estas placas. Mira, estas placas que tú ves acá, estas placas ya no están en los bronquiolos, no están. ¿Ya? Ojo, ojito, ojito, por favor, no se me pierdan. Los bronquiolos no poseen placas de cartílago. Después del bronquiolo, que sigue el bronquiolo terminal. Peor, pues, o sea, ya ni va a presentar placas de cartílago. Y finalmente, mira, acá nos dice que esta señala el comienzo del lobulillo pulmonar. Luego tenemos a los bronquiolos respiratorios, que es la parte inicial del intercambio gaseoso. En tu pregunta, si viene, ¿no? ¿Dónde inicia el intercambio gaseoso dentro del árbol bronquial? En el bronquiolo respiratorio, ¿ya? Ahí inicia. Y bueno, estas en sí van a conformar como tal el acino pulmonar, ¿ok? El acino pulmonar. Y finalmente tenemos al saco alveolar. ¿Qué es el saco alveolar? Es el conjunto de estos alvéolos. Chicos, a partir de ahora estamos repitiendo y volviendo a fijar los conocimientos que hemos empezado desde el inicio, ya a ordenarlos de manera característica. Ahora vamos a ver una vista panorámica de un corte transversal en tinción de hematoxilina y eosina. ¿Cuál es el epitelio que tiene el bronquio? Es el epitelio cilíndrico pseudoestratificado con células caliciformes. ¿Ya? No se olviden, pseudoestratificado porque tienen falsas capas. Bueno, eso es entre comillas para poder recordarlo. Con células caliciformes. También
vamos a ver que a medida que los bronquios se hacen más pequeños, se van a observar placas de cartílagos irregulares, ¿ya? Que es el famoso cartílago Yalin. Y estas van a estar rodeados de un haz de fibras de tejido conjuntivo que se confunden con el pericondrio. Ya, esto es un datito también que debemos tenerle en cuenta. Y la podemos observar aquí. Mira, aquí tenemos algunas placas de cartílago que aún se van a observar, que mientras más angosta se haga, van a ir desapareciendo también. Y acá vemos otra placa, ¿sí? Sí la podemos visualizar, ¿no, chicos? Aquí tenemos otra plaquita. También se van a observar glándulas seromucosas. ¿Y dónde están esas glándulas seromucosas? Aquí, ¿ya? Que, que están básicamente en la lámina propia. Y los acinos secretorios que se van a proyectar más allá de la capa de los haces de las células del músculo liso. Y también se van a observar las famosas fibras musculares que las podemos ver aquí. Mira, cómo se pueden ver estas fibras musculares lisas entre cada placa de cartílago. Y la mucosa va a estar revestida por un epitelio respiratorio típico. Ya ves, aquí también vemos otra fibra muscular lisa. Y finalmente vamos a observar a los conductos excretores de las glándulas seromucosas que van a desembocar en la luz bronquial. Esta es la luz bronquial, ojo, esta es la luz bronquial y aquí se van a secretar esta mucosidad como tal. Entonces, conceptos básicos, ya para enumerarlo. ¿Qué tenemos que recordarnos de la histología del bronquio? ¿Cuál es el epitelio? Chicos, ¿cuál es el epitelio? El epitelio es epitelio cilíndrico pseudoestratificado con células caliciformes, ¿ya? Punto número 2. ¿Qué más tengo que recordarme? Que tiene placas de cartílago, placas de cartílago. Punto número 3. ¿Qué más tengo que recordarme? Que tienen fibras musculares lisas. ¿Qué más tengo que recordarme, Nats? Que tienen conductos excretores. ¿Y eso es gracias a qué? A que todavía existen glándulas seromucosas, ¿ya? Esto es lo principal que te tienes que acordar de la histología de un bronquio. ¿Por qué? Porque según se va ramificando, se hace más delgadito, estas van a ir desapareciendo. Y he ahí la trampa de tus preguntas. Por eso es que siempre en tu examen va a venir qué viene en el bronquiolo y qué no viene en el bronquio, qué hay en el saco alveolar y qué no hay en el bronquiolo respiratorio. Y así sucesivamente, si es el juego de las preguntas. Entonces, una vez que ya entendemos poco a poquito, las preguntas son fáciles. Como ustedes dicen, easy, ¿no? Pasamos a la siguiente estructura. A ver, vamos a ver, creo que aquí tenemos una imagen. Aquí vamos a ver el epitelio del bronquio y vamos a identificar una célula que, bueno, es un datito, ¿ya? Es una pregunta doctera. Ahí anótalo para que te luzcas en tu clase. Bueno, acá lo organicé de manera más bonita para que ustedes le tomen screenshot y lo guarden. ¿Cuáles son las células de la histología del bronquio? Primero van a ver sí o sí moco. ¿Cuál es su función? Básicamente apartar las partículas extrañas y microorganismos. También van a lubricar las vías respiratorias y facilitan el movimiento de las células ciliadas. ¿Dónde está? La podemos ver acá. Mira, esta color celestita, este es el moco. Luego encontraremos a las células ciliadas. ¿Cuáles son las células ciliadas? Estas de acá. Ya que nos van a permitir un movimiento coordinado de cilios para impulsar todo este moco hacia afuera, ¿ya? Porque el moco no puede ingresar, o sea, no puede acumularse en el pulmón, si no pueden traer patologías que próximamente ya les van a explicar. Se tienen que deslizar hacia afuera. Las células caliciformes. ¿Cuál es su principal función de la célula caliciforme?
Moco, ¿verdad? Muy bien. Es una célula secretora de moco. Y acá la tenemos, mira. Va a empezar a secretar el moco. Aquí también. Esta también nos va a ayudar a la protección de las vías respiratorias, obviamente. Luego están las células basales, luego las células serosas. Aquí está una célula serosa que ayudan a la producción de secreciones líquidas para humidificar, o sea, para que sea húmedo. Y finalmente las células de Kulczycki. Ya, esto es un datero, para que tú te luzcas en tu clase. Es una célula neuroendocrina de la mucosa bronquial que nos ayuda en la secreción de neurotransmisores y hormonas que van a participar en la regulación de tu función pulmonar. ¿Ok? Terminamos aquí con la histología del bronquio y pasamos a poder ver este gráfico que nos ayuda a tener un poquito más de noción histológica. Por ejemplo, acá vemos el epitelio respiratorio, el músculo liso. Mira, acá vemos al músculo liso. Dentro del bronquio vamos a encontrar al músculo liso. También a las glándulas serosas, producción de líquido. Y finalmente el cartílago hialino, que hay placas de cartílago hialino. Y obviamente vamos a diferenciar las capas, así como lo hemos hecho en cualquier tema de arterias o incluso de la tráquea. Vamos a diferenciar aquí también bronquios con las capas. La capa mucosa, que tiene el pseudoestratificado cilíndrico ciliado, que ya les he mencionado. La capa muscular, que tiene un músculo liso con fibras elásticas. La submucosa, tejido conjuntivo con, bueno, básicamente laxo, cartílago, que son las placas cartilaginosas que van a ser discontinuas, y adventicia, que es el tejido conjuntivo de una densidad moderada, básicamente de la pleura visceral como tal, ¿no? Entonces, esto también es importante que lo tengan en claro. Pasamos. Ahora vamos hacia el bronquiolo terminal. ¿Qué es lo que nos tiene el bronquiolo terminal? Es lo que le sigue, ¿no? Al bronquiolo propiamente dicha, que ya les expliqué al inicio, el segmentario, su segmentario sigue el bronquiolo terminal. El bronquiolo terminal va a estar conformada por estas células. Primero, las células ciliadas. Entonces, en el bronquio como tal, ¿habían células ciliadas? Sí, habían, ¿no? Entonces, en el bronquiolo terminal aún se siguen conservando estas células ciliadas. Ojo, que nos va a ayudar a tener un movimiento coordinado de los cilios para propulsar o el movimiento del moco, ¿no? Como tal. Ojo, acá tenemos a las células de clara. Mira, no teníamos anteriormente las células de clara y aquí ya están las células de clara. ¿Qué la podemos observar aquí? ¿Mm? Las células de clara. ¿Qué tienen? Bueno, según el Ross menciona que tiene una forma en cúpula. ¿Ok? Forma en cúpula, pero no son células en cúpula, porque ya ahí estaríamos hablando de otra cosa. Tienen forma en cúpula, nada más. Y la célula basal. Y las células basales que básicamente se carga como toda lámina basal de la regeneración y la renovación de nuevas células ciliadas. ¿Ok? Entonces, aquí ya tenemos conceptos claros del bronquiolo terminal, que son las células ciliadas, las células de clara y las células basales. Ahora, ¿qué son las células de clara? ¿En qué nos ayuda las células de clara? Su función principal es la sustancia surfactante, es decir, tensio, acá la vamos a poner, tensioactiva según el Ross. Tensioactiva. ¿Y cuál es la función de esta sustancia? Tensioactiva. Según el Ross, menciona que evita la adhesión luminal, básicamente en la expiración. Cuando tú inspiras, ingresa el aire y se expande, ¿no? Todos los componentes se expanden, se llenan de aire. Cuando expiras, se va el aire y todo se empieza a reducir. Entonces, si este es tu alveolo y no existe, o bueno, como tal, el bronquiolo, no existe una sustancia tensoactiva, cuando sale el aire, estas se empezarían a juntar así, ¿no? Como el globo. Pero eso no sucede, porque si esto sucede, empieza a colapsar. Entonces, ¿qué hace esta sustancia tensoactiva? Lo mantiene en su forma normal. Entonces, es muy importante las células de clara. Ojo, tener en cuenta de que la secreción de estas células de clara tiene que ser de manera equilibrada.
porque si existe un exceso, también puede haber problemas patológicas como el EPOC y el asma, ¿ya? Eso lo van a explicar más adelante en las patologías, pero aquí ya estamos explicando la parte fisiológica, así que no se olviden de las células de Clara. Ok, acá vamos a poder observar, estas son, ¿ven? En forma de cúpula, en forma de cúpula. Y estos granitos que ustedes ven son granitos que contienen la sustancia tensioactiva, ¿ya? Estos granitos son las sustancias tensioactivas. Incluso acá te dice, ¿no? Evita el edema pulmonar. Ahí está, tu pregunta fija para cuando llegues a clínicas, porque generalmente la mayoría de los pacientes son edematosos, así que el que te ayude a bueno, evitar el edema pulmonar como tal es estas células de Clara, ¿no? Un poquito más microscópica tu respuesta. Y bueno, acá lo podemos observar según el ROS. Acá está. El CCC16, el famoso CC16. Y acá está, mira cómo están liberando su sustancia tensioactiva. Pasamos. Aquí vamos a ver las capas del bronquiolo terminal. Así como el bronquio tiene sus capas, el bronquiolo terminal también tiene sus capas. Tiene la capa mucosa, muscular, submucosa, y aquí ya no hay presencia de cartílago. Ojo, esto ya es otro datito para diferenciarlo con el bronquio, porque el bronquio aún tenía placas de cartílago. En el bronquiolo terminal no observaremos placas de cartílago. Entonces, a nivel de la mucosa, muscular y submucosa. Y aquí podemos observar parte de la estructura del bronquiolo terminal. Ok, chicos, entonces continuamos y para ello vamos a dar un respiro. Todos nos ponemos de pie, todos nos ponemos de pie para que respiren un ratito y continuamos. Siempre hago ese ejercicio porque a veces los chicos se me duermen y ya aquí ya están muriendo. Entonces vamos, continuamos chicos, continuamos, si podemos. Bueno, acá tenemos una imagen más del bronquiolo terminal para poder enfatizar más los conceptos, ¿no? Aquí tenemos el bronquiolo terminal, y aquí ya vamos a observar parte del bronquiolo respiratorio. Y le voy a hacer un zoom para que ustedes lo puedan visualizar mejor. Este es el bronquiolo terminal y se va bifurcando, formando así bronquiolos respiratorios y finalmente el conducto alveolar, ¿no? El conducto alveolar que luego va a los sacos alveolares. Ahora vamos a hablar cuál es la transición entre el bronquiolo terminal y el bronquiolo respiratorio. En el bronquiolo terminal no hay intercambio gaseoso y en el bronquiolo respiratorio sí hay intercambio gaseoso. Entonces, el bronquiolo terminal, ¿qué tipo de epitelio tiene? Epitelio cilíndrico ciliado a un epitelio cúbico ciliado, ¿no? Es una transición. Y las células de Clara entre las células ciliadas. ¿Eso qué quiere decir? Que las células en Clara siempre están entre las células ciliadas, algo así. Siempre bueno, esta más que nada en un microscopio electrónico vas a poder visualizarla de esta distribución. ¿Y cómo es un bronquiolo respiratorio? El bronquiolo respiratorio tiene un epitelio cúbico ciliado a epitelio simple plano. Tiene una escasez de células claras. Aquí hay aumento de células claras, acá hay pocas células claras. Y también hay poca o ausencia de músculo liso. Y aquí hay músculo liso, ¿no? Entonces, aquí tenemos las diferencias básicas. Y la podemos evidenciar mejor en estas imágenes. Vamos a hacer aquí. El bronquiolo terminal, por ejemplo, aquí vemos su epitelio, sus fibras elásticas y también el músculo liso. Y en la parte del bronquiolo respiratorio, vamos a observar también que está desapareciendo cierta parte del músculo liso, ¿no? Ya no vemos mucho músculo liso. Ahora observaremos un poco más histológico la parte del bronquiolo terminal al bronquiolo respiratorio. Vemos aquí, vamos a hacer un poco de zoom. Vemos cómo en el bronquiolo terminal aún podemos observar parte de fibras elásticas y músculo liso,
Pero aquí en el bronquiolo respiratorio ya está desapareciendo, ¿ves? Si te das cuenta, hay poca cantidad. Y células claras también. Vamos a retornar y aquí tenemos los conductos alveolares y los sacos alveolares. Después de los conductos alveolares llegan los sacos alveolares, ¿verdad? Y estos son los sacos alveolares. Bueno, aquí sí, ya para poder entrar un poquito más microscópico, vamos a saber cuáles son los componentes principales de estos conductos alveolares. Primero vamos a tener al neumocito tipo 1 o células tipo 1. Aquí vamos a poner neumocito, bueno, lo voy a poner así, ¿ya? Neumocito tipo 1 y el otro es el neumocito tipo 2. ¿Cuál es la función de cada una? ¿Quién depende del otro? ¿Quién es mamá del otro? Eso lo vamos a descubrir ahorita. También va a salir la aparición de macrófagos y la mayoría de estos conductos alveolares son de distribución lineal y esta de distribución arbórea. ¿Ya? Entonces, ahorita vamos a explicar la diferencia entre ambos neumocitos. Ya, aquí tenemos un poquito más del bronquiolo respiratorio y conducto alveolar. Y la visualización del epitelio cúbico simple. Y pasamos aquí a la otra diapositiva para que podamos ver ya la parte final, que es la diferenciación de ambos neumocitos, por ejemplo. Aquí tenemos como el bronquiolo respiratorio forma haces de músculo liso y la podemos ver aquí también. Y el conducto alveolar que forman parte de los botones musculares. La histología del alveolo. Aquí les he mencionado dos tipos, ¿no? El neumocito. Aquí, por favor, chicos, sí, su atención al 100%, porque esta es pregunta frecuente de examen. Sí o sí te va a venir la diferenciación de estos dos neumocitos. Las células básicas del alveolo. Las células alveolares tipo 1 va a comprender básicamente el 40% de las células de todo el revestimiento alveolar. Y el neumocito tipo 2 constituye el 60%. Quien abunda más es el neumocito 2. Sin embargo, el neumocito 2 solamente comprende el 5% de la superficie. O sea, a nivel superficial del alveolo solamente se puede visualizar o evidenciar el 5%. Pero como tal, la distribución de cada una de ellas es de 40 a 60. Bueno, a diferencia del neumocito tipo 1, porque el neumocito tipo 1 en la superficie como tal se observa en un 95 y el neumocito 2 en un 5%. Estos neumocitos 1 se unen por los famosos uniones ocluyentes, pero no son capaces de dividirse. O sea, el neumocito 1 nace como neumocito 1 y muere como neumocito 1, no se divide. A diferencia del neumocito 2, que es la mamá del neumocito 1, porque ayuda a producir al neumocito 1, ¿ya? Después, otra diferencia que podríamos evidenciar aquí es que el neumocito tipo 2 va a secretar el surfactante. ¿Qué es el surfactante? Esta sustancia, el surfactante, te ayuda a mantener igual de manera equivalente a lo que hacía las células de Clara, de manera tensioactiva los alveolos. Evita el colapso alveolar, ¿ya? El colapso alveolar. Y esto es evidenciable en el momento de la expiración. Cuando inspiras, ingresas, se ensancha y cuando expiras, obviamente estos globitos se pueden juntar, ¿no? Pero para evitar ese, ese ajuntamiento y se pierda la luz como tal, pues existe esta sustancia surfactante que evita los colapsos, ¿ya? Evita el colapso pulmonar. Y esto es importante porque es patología frecuente como el síndrome distrés respiratorio neonatal, por ejemplo, ¿no? Donde los chicos, o bueno, los bebés son prematuros y el surfactante se
libera a partir de la 35ª semana, empieza a producir el surfactante. Entonces, los bebés prematuros que a veces nacen a las 34 semanas, 32 semanas, aún no han producido este surfactante. Por lo tanto, se tiene que hacer una atención profiláctica con el cortisol, por ejemplo, para que se pueda, o la adición como tal del surfactante, porque el cortisol se hace una previsión profiláctica como tal, para que evitemos el colapso pulmonar, ¿no? Por eso es que van directamente a una incubadora para que termine de madurar el pulmoncito del bebé prematuro. Entonces, miren qué importante es la secreción de este surfactante, que es gracias al neumocito 2. El neumocito 2 secreta el surfactante. Por eso es que es pregunta frecuente, porque se relaciona con patologías y lo vas a ver en tus rotaciones de hospital, ¿ya? Y finalmente están los macrófagos alveolares, que son los famosos células de polvo, que también, acá está, mira, conocidas como células en polvo. Acá lo voy a dibujar así, al famoso macrófago, que luego lo vamos a ver en una lámina histológica bien bonita. Estos de quién derivan de los monocitos. Y bueno, funcionan tanto en el tejido conjuntivo del tabique como en el espacio aéreo. Entonces, tenemos tres componentes básicos que es el neumocito 1, el neumocito 2, el macrófago. El neumocito 1 conforma el 40%, no son capaces de dividirse y son células planas y delgadas. El neumocito 2 conforma el 60%, son células cúbicas y son secretoras. ¿Qué secretan? Secretan el surfactante, ¿no? Y finalmente el macrófago, que son las células en polvo. ¿Qué son los macrófagos? A ver, fagocitan, ¿no? Fagocitan. Eliminan eritrocitos, por ejemplo. Eliminan eritrocitos en caso de una insuficiencia cardíaca, o sea, ya dentro de una patología. Fagocitan partículas inhaladas como el polvo, por eso te dicen células de polvo, o el polen también. Esas son sus funciones principales de macrófago. Ahora ustedes me dirán, pero Nat, te estás pasando de la célula de cepillo, me estás engañando, te has equivocado. No, chicos. Las células en cepillo lo he colocado porque según el ROS se menciona que existen también de manera escasa las células en cepillo, que están dentro de la pared alveolar de manera escasa, como dice acá. Y son, bueno, tienen como receptores para verificar la calidad de aire que ingresa al organismo como tal. Entonces, estas células en cepillo, según el RUS, pero no es tan frecuente y tampoco tan estudiado. Así que los principales sí o sí que te tienes que acordar es el neumocito 1, neumocito 2 y los macrófagos. Bien, esta ya es la PEPAS, es básicamente lo que sí o sí tienes que saber de la histología del alveolo. Y aquí tenemos la imagen, voy a borrar esto para que lo puedan visualizar mejor. Lo voy a borrar así, por completo, ya está. Aquí tenemos la imagen, por ejemplo, de las células tipo 1 y tipo 2. Mira, células tipo 2 que liberan, ¿qué cosa? La sustancia tensoactiva o el surfactante. Las células tipo 1 que eran planas y delgadas no se dividían. En cambio, las células tipo 2 daban origen a estas células tipo 1. Aquí tenemos los capilares que básicamente nutren y como tal permiten el intercambio en sí gaseoso. El endotelio, que lo podemos visualizar aquí, y el macrófago alveolar. Este de acá, que se encarga de fagocitar, ¿no? Las sustancias extrañas que están ahí. Resumen del árbol bronquial. Aquí vamos a hacer el resumen de todo lo que hemos aprendido. Aquellos que se han dormido durante toda la clase, presten atención a esta parte porque con esta ya básicamente vas a entender todo lo que les he explicado. Empezamos con la tráquea. La tráquea se dividía en dos, que eran los bronquiolos, perdón, los bronquios primarios o principales. Luego, estas se dividían en bronquiolos secundarios o lobares porque ingresaban al pulmón, por eso se llamaban intrapulmonares. ¿Cuántas eran en el lado derecho? 1, 3, 2, 3. Muy bien, son 3. Excelente. Muy bien. ¿Y en el lado izquierdo cuántos son? 2,
2. Excelente, muy bien, chicos, son 2. Muy bien, son 2. Ahora, preguntita. En el lado derecho, ¿cuántos bronquios segmentarios tenemos? ¿Cuántos bronquios segmentarios tenemos en el lado derecho? 10. Muy bien, son 10. ¿Por qué? Porque ingresan a 10 segmentos pulmonares como tal. ¿Y en el lado izquierdo cuántos son? 8. 8. Excelente, muy bien. Se me entendido la clase. Muy bien, entonces llegamos hacia los bronquios segmentarios. Después de eso, ¿qué seguía? El bronquiolo como tal, ¿no? El bronquiolo propiamente dicho que lo podemos ver acá. Luego está el bronquiolo terminal. El bronquiolo terminal, ¿qué tenía? Tenía epitelio, ¿verdad? ¿Cuál era el epitelio? ¿Quién es el valiente que me dice cuál era el epitelio del bronquiolo terminal? Epitelio cilíndrico pseudo Estratificado. estratificado de células calciformes. Muy bien, muy bien. Entonces, eso lo vamos a verificar acá, mira, ¿ves? Vemos que todavía hay cilios. Y vemos cómo este epitelio, desde lo más gruesito, se hace más delgadito, 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 delgadito. Muy bien. Entonces, verificamos que el bronquiolo terminal, el bronquiolo respiratorio, el conducto alveolar, el sacos alveolares y alvéolos presentan de manera equilibrada y en la parte final ya no vemos que tienen cilios, ¿no? Solamente son cúbicas, ¿no? Entonces, he ahí la diferencia de sus epitelios. Muy bien. Ahora, si yo les digo que el conducto alveolar tiene células caliciformes, ¿verdadero o falso? El conducto alveolar, ¿ah? Que está conformado por alvéolos. Aquí está su plagio. Las células caliciformes, ¿qué hacen? Secretan moco. ¿En los alvéolos hay moco? No, ¿verdad? Entonces, Falso. exacto, muy bien, sería falso, ¿no? En los alvéolos no vas a encontrar moco. Si hay moco, es patológico. Es patológico. Por eso es que en medicina interna se hace la ocultación y se hace también la percusión, para saber si hay contenido o no dentro del pulmón. Y generalmente se ubican en la parte basal, ya las personas que tienen neumonía, por ejemplo, otras patologías. Células ciliadas, por ejemplo, se tienen hasta el bronquiolo respiratorio. Tenemos células ciliadas. ¿Cuál era la función de una célula ciliada? Mira, algo básico. Era trasladar, ¿no? Así. Y las glándulas cerumcosas solamente estaban presentes hasta el bronquio segmentario. El cartílago hialino. Eso es fácil. Si yo les digo, el bronquiolo respiratorio presenta placas de cartílago hialino, ¿verdadero o falso? Falso. Falso, muy bien. Esta sí es una pregunta fijaza, fijaza. Créanme, se van a acordar de mí. Porque generalmente porque está cerca y sigue llamándose bronquiolo, dicen, ah, no, sí tiene, creo que sí tiene. Por si acaso, para asegurarle voy a poner verdadero. Y está mal, pues, ¿no? Entonces, tienes que fijar muy bien los conceptos. El músculo liso está presente hasta, ¿dónde? Hasta el conducto alveolar. Se hace más delgadito, ¿no? Más delgadito, más delgadito, más delgadito, hasta que desaparece. Se pueden ver vestigios así, poquito a poquito. Y finalmente las fibras elásticas nos acompañan hasta el final, hasta los alvéolos. Ok, bien chicos, esta ha sido mi presentación del día de hoy. Espero que hayan podido entender. En la universidad, cada desafío es una oportunidad de crecimiento. Aprovecha cada lección, crece y sé la mejor versión de ti mismo. Así que esta lección no pasa desapercibida, repásenla, vuelvan a ver, hagan sus resúmenes y estos conceptos les va a servir hasta que terminen la carrera. Muchas gracias y bueno, los invito a seguirme en mi canal de Instagram. Ahí vamos a subir más contenido, les vamos a compartir diapositivas, libros y bueno, actualmente estamos aperturando el ciclo 2024-1 y tenemos el curso de Morfo 1, Morfo 2, Morfo 3 y todo lo que es clínicas y también la parte de fisiopato y farmacología. Dentro de nuestra academia tenemos panqueos
que hemos desarrollado durante todo el ciclo verano. Era un curso piloto que lo hemos implementado y pues nos ha traído resultados muy gratificantes. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros en la academia tenemos el famoso método del quiz 10, que significa resolver cuestionarios semanales. Es decir, todas las semanas resuelves por lo menos 10 preguntas de los temas que estás tocando. ¿Y eso qué significa? Que te entrenas constantemente. Constantemente pones a prueba tus conocimientos, te entrenas cómo resolver una pregunta y estás activo para participar en clase. Ya no llegas a tu evaluación parcial desesperado, buscando repasos, banqueos, pásame tus resúmenes, etcétera, porque ya te has ido entrenando, ¿no? Obviamente, si obtienes esos materiales, vas a aprobar tu examen, pero no has aprendido las 8 semanas que comprendía tu examen parcial, por ejemplo. Entonces, en la academia es diferente, es un entrenamiento constante y pues, como les repito, en verano nos ha traído resultados muy buenos y en este ciclo 2024-1 lo estamos aplicando. Por eso es que hemos abierto cursos exclusivos que están bien hechos de inicio a fin. Muchas gracias por su atención. Esperemos que nos podamos ver en una próxima oportunidad. Gracias, Betty. No sé si